y de paso, para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Hoy es una fecha para recordar. Hace exactamente 10 años entró en vigencia la Ley 1761 del 2015 o Ley Rosa Elvira Celi, que establece el feminicidio como un delito autónomo que busca prevenir ese tipo de crímenes y la judicialización adecuada de los feminicidas. Nos ocupamos hoy de los sobrevivientes. Los hijos de las mujeres asesinadas por feminicidios están unidos para velar por los huérfanos. El dolor al servicio de los demás. Aunque en las principales ciudades del país hay programas para ayudar a que los habitantes de calle salgan de esa condición, el porcentaje de éxito es bajísimo. Muy pocos ingresan y de esos, menos del 20% consigue resocializarse. Pero como siempre hay milagros, les presento al doctor Yepes, un abogado con mucha calle y todas las de la ley. El departamento del Cauca suena más por los secuestros, los bombardeos y los bloqueos que tienen a la población asediada que por las buenas noticias. Pero en medio de tanto conflicto y de tanta guerra hay historias que sí da mucho gusto contar. Un grupo de jóvenes ingenieros de la Universidad del Cauca clasificaron a una de las competencias de tecnología más importantes que existen y recorrieron medio mundo para competir en el lejano oriente contra equipos de todos los rincones del planeta. Un cuento chino con una trama de no creer y un final feliz. Empecemos. Todos los duelos son dolorosos y difíciles de procesar, pero los duelos en los niños, sobre todo cuando han vivido hechos violentos, necesitan de un apoyo especial. En Colombia, el feminicidio cobra al día la vida de 2 mujeres, 2 al día. La mayoría deja detrás un hijo o varios que por el ruido del crimen y la ruleta de malas noticias que no dejan de pasar, el Estado y toda la sociedad se olvida de esas criaturas que hacen lo que pueden con sus dolores, que si tienen suerte logran cicatrizar. Ya hechas y derechas, 2 huérfanas, 2 sobrevivientes que han logrado pegar los pedazos y una lucha por los que quedan vivos. Esos primeros días fueron muy difíciles, más que todo fue tratar de asimilarlo con tristeza en el sentido de que no veía más a mi mamá y yo me preguntaba por qué. Creo que la muerte para un niño, incluso de esa edad, todavía es un poco difícil de asimilar. Entonces, en general, yo creo que me acuerdo mucho de lo que sentía por dentro, de como, no sé, un vacío muy, muy, muy grande. Juliana Celi ya es una mujer de 24 años, pero cuando asesinaron a su mamá, Rosa Elvira, Juliana era una niña, tenía solo 12 años. Me quitaron a mi mamá y en ese momento no sabía cómo había sido. Nosotros vivíamos los 4, mi mamá, mis 2 hermanos y yo. Y pues también intentaba como sacar más tiempo de su trabajo, pues porque su trabajo era muy demandante, pero pues ella buscaba como compartir más con nosotros. Mi hermana es hija de la persona que la mató. O sea que la familia además se rompió. Pues fue muy difícil porque de vivir juntos a separarnos y pues ella tan pequeña y o sea, pues es como a la que más le afectó, podría decirse, porque su papá le quitó a su mamá y ella quedó huérfana. Pues porque ahorita ese señor está en la cárcel y nosotros no tenemos nuestra mamá. Ella es Jennifer Alejandra Ramírez, tiene 19 años. Tuvo que madurar a la fuerza. Yo soy la mayor de los 3. Cuando el excompañero de su madre y papá de su hermanita asesinó a su mamá un 23 de diciembre. La Navidad más triste de la vida y una familia rota para siempre. Fue horrible. Uno como de niño como que creo que se siente mucho todo más intenso. Lastimosamente, no son las únicas.
Detrás de esos crímenes quedan niños. Entre el 2019 y el 2024 se registraron en Colombia 3.718 feminicidios y quedaron 1.746 huérfanos. Una de cada 3 mujeres asesinadas dejó un niño o una niña o un adolescente huérfano. La infancia quebrada es una tragedia. Con el crimen de la madre, la situación emocional, la condición socioeconómica, física y hasta jurídica de esos niños dependientes que de un momento a otro quedaron con la vida hecha trizas. Mi mamá nunca me dijo qué quería hacer. Ella siempre quiso que yo fuera. Ella nunca me dijo a mí, yo tengo un sueño para mí. Esos sueños eran lo que yo quería hacer. Creo que ese sueño más grande era cumplir mis sueños. O sea, sí es duro, pero aquí yo nunca me he sentido triste. Creo que con mi familia nunca ha sido un lugar de tristeza. Los sueños de Rosalvira Celi se esfumaron el 24 de mayo del 2012. La violaron, la torturaron y violentamente la asesinaron en Bogotá. El tipo que la mató paga una condena de 48 años de prisión. Era alegre, determinada, adoraba la salsa y, claro, a su única hija, Juliana. Era muy amorosa, pero obviamente su temperamento no cambiaba conmigo. O sea, sé que sí pasamos muchas necesidades, digamos, económicas, pero lo básico, yo creo que para hacerle la vida feliz a un niño o la infancia lo tuve. Creo que tanto mi abuelita como ella nunca mostraron como ese quiebre para hacerme entender a mí que estábamos mal. O sea, no sé cómo lo hacían, pero ellas siempre, todo estaba bien, todo estaba feliz. La felicidad no le duró mucho, aunque la familia intentó protegerla de todas las formas para que no supiera los detalles truculentos de la muerte de su mamá. A veces la crueldad llega en dosis muy altas. Una niña atando cabos que me dice como el nombre de mi mamá, Rosalvira Celi, y yo lo único que decía era sentir como sí. Y ella, pues nada, me lo dice así, sin filtros, me dice todo tal cual pasa. Estaba tan en piloto automático que no me acuerdo ni siquiera qué sentí, pero sí fue como, wow, espera, no fue lo que me dijeron. Entonces yo empiezo por mis medios como a buscar la verdad, pero hasta el momento es que me empiezan a decir cosas en el colegio, ¿no? Y ahí que empieza el bullying, como que yo no era de esa clase social, que mi mamá era tal persona y le había pasado eso por andar en la calle, o comentarios de niños muy pequeños que tú escuchas en el bus. Yo también lo escuchaba de niños. Imagínate tú, además, soportar esa humillación en el colegio. Sí. ¿Y tenías algún apoyo en el colegio, tus profesores, algún psicólogo? Sí, como que fingía como, no, todo está bien. Pero claro, yo empecé como a tener síntomas de que no todo estaba bien. Y una profesora es la que decía acercarse pues, a mi abuela y a mi tía. Ahí me doy cuenta que esta profesora como que igual sí me analizaba bastante, porque ella fue la que se dio cuenta que yo ya no estaba comiendo, que yo ya no estaba yendo a la cafetería. O sea, como cosas muy chiquitas que para ella prendían alarmas y fue como, no, esto no es normal. Eran demasiados sentimientos a la vez, como me entero de la verdad, que es muy dolorosa. Me sentí un poco defraudada. Sí entiendo que soy una niña, pero pues yo sí siento que tengo la capacidad de entenderlo porque no me dijeron la verdad. O sea, eran demasiadas cosas pasando por mi cabeza. Y aún así tenía que seguir, ¿no? Tenía que seguir siendo la buena estudiante, tenía que seguir manteniendo. En ese momento tenía una beca. O sea, eran muchas cosas pasando por mi cabeza. Por eso te digo que hasta hace poco es que siento que el duelo en general lo viví, lo gestioné como debería ser. Los duelos hay que hacerlos. Se necesita mucho apoyo psicológico para atender a un menor de edad después de haber vivido un evento tan brutal. No solo la orfandad, Juliana cambió de colegio, de casa, de rutina, de certezas. Un poco de ella también murió con ese ataque a su mamá. Como Alejandra, el trauma es difícil de procesar. A ella, por ejemplo, nunca le gustó Andrés. No se sentía cómoda con él y por eso peleaban tanto en la casa. A mí nunca me cayó bien, porque él siempre buscaba que mi mamá solo fuera él, solo fuera para él. Y siempre buscaba alejarnos. O sea, siempre era como, mándelos a ellos para donde su papá. Él no entró en mi corazón, él no entró, pero sí entró en mi hermano. Ya luego, pues, mi mamá quedó embarazada de él y nació Sofía. Ya después de eso, empezó como a ser una familia de 3. Ellos 3 y a nosotros 2 nos dejaban a un lado. Y pues mi mami, obviamente siempre intentaba incluirnos, pero él intentaba excluirnos. La celaba
hasta con sus propios hijos. Él siempre, cuando hablaba de familia, se refería a mi mamá y Sofía y él. Nunca nos incluía a nosotros dos. Entonces yo decía, ¿por qué si también somos hijos? También somos familia, o sea, vivimos todos. Yo veía cómo él celaba a mi mamá en su trabajo. Cada vez se fue volviendo más intenso. La seguía en la moto, le revisaba el celular, la esperaba afuera de su trabajo, hasta que ya no más. Lady Carolina Navarrete decidió dejarlo. Se fue con sus 3 hijos a vivir a otra parte. Pero no, eso no fue suficiente. Cuando ya mi mamá tomó la decisión del todo de dejarlo, mi mamá me empezó a decir como, ayúdeme porque yo no quiero seguir una comunicación con él, pero tenemos una hija. Y él ponía mucho en medio de eso a la niña. El chantaje con Sofía siempre. Siempre era como, ay no, es que yo quiero ver a Sofía, yo necesito a Sofía, pero no era por Sofía, era porque él necesitaba estar controlando y sabiendo lo que hacía mi mamá. Controlador, manipulador, mentiroso. Y él siempre estaba persiguiéndonos, siempre estaba desde, o sea, nosotros estamos ahí normal, miramos una esquina y él estaba ahí parqueado. Yo siento que también él amenazaba con hacernos algo a nosotros. Y pues de que ya antes la amenazaba con llevarse a Sofía. O sea, con que iba a secuestrar a Sofía, se la iba a llevar y no la iba a volver a dejar ver. ¿Y fueron entonces a una comisaría? Mi mami fue como para que le pusieran una orden de alejamiento o algo y le dijeron que no, que teníamos que recoger pruebas. No alcanzaron a llevarle a las autoridades las pruebas porque él se les adelantó. Y mientras Alejandra y su hermano estaban esperando a su mamá y a su hermanita chiquita en una finca en Los Llanos para despedir el año, Andrés, delante de la niña, asesinó a su mamá. Entró a la fuerza y solamente se escuchó el estruendo de la puerta, que fue lo que contaron los vecinos. Se encerró allá en el apartamento, pues le hizo todo lo que le hizo y mi mamá estaba con Sofía y Sofía se dio cuenta de todo lo que le hizo a mi mamá. Se entregó, confesó y está en la cárcel. Pero ellos, los 3 hijos, quedaron rotos, huérfanos y aterrados. O sea, si yo pudiera haber dado mi vida porque hubiese sido yo y no mi mamá y mis hermanos que harán sin mi mamá, o sea, si hubiese la forma, yo lo haría. Alejandra y Juliana, unidas por el dolor de haber perdido a sus mamás, por eso, ya más grandes y fortalecidas, están apoyando la ley Huérfanos por Feminicidio. Este proyecto de ley es un paso más adelante para nosotros, los huérfanos por feminicidio. Un proyecto construido de la mano de las víctimas para que el Estado se obligue a apoyar a todos los menores de 25 años que quedan a la deriva. Quiero decir que es muy importante para nosotros el apoyo emocional, el apoyo económico y todo lo que abarca esto. Nos acostumbramos a los titulares de feminicidios en Colombia, pero luego nadie piensa quién quedó atrás. ¿Qué pretende usted con esa ley? Bueno, esta ley que ya va para la conciliación y la sanción presidencial, lo que busca es que primero que todo tengan acceso prioritario a apoyo psicológico. Cuando es necesario, cuando quedan en casos de pobreza y extrema pobreza, que puedan tener acceso a apoyo monetario para los gastos funerarios. Pero además que no queden desescolarizados porque a veces cambian mucho de colegio y conseguir un cupo en un colegio les es muy difícil, entonces que se garantice el derecho a la educación y también un apoyo monetario para los familiares cuando quedan en casos de pobreza y extrema pobreza. Es que, ojo, el año pasado fueron más de 650 feminicidios en el país, 2 diarios. Eso es escandaloso. Deberíamos estar todos aterrados. Aterrados, movilizándonos. Las violencias basadas en género es como si fuera una pandemia o como cuando tenemos un desastre natural, cuando los cerros orientales de Bogotá se estaban incendiando, que uno veía toda la institucionalidad volcada a apagar ese incendio. Así deberíamos estar con este tipo de violencias. Es una barbaridad. Esa violencia deja graves secuelas en los hijos. 2/3 de ellas han sido madres y quien hacía las veces del padre o el padre mismo fue el victimario. Entonces, estos niños quedan
realmente huérfanos de madre y también de padre. ¿De cuántos menores estaríamos hablando? En los últimos 5 años hemos tenido más de 3.700 feminicidios en el país y de esos hemos tenido más de 1.500 huérfanos. Hay que decir que hay un subregistro. Como la mamá de Alejandra, muchas mujeres se atreven a poner una denuncia o van a una comisaría de familia y piden auxilio porque temen por sus vidas. Pero el Estado, muchas veces, no es capaz de garantizarles la seguridad. El impacto que tiene para un niño, una niña o un adolescente perder su mamá por feminicidio debe ser muy distinto de perder su mamá de otra manera, una enfermedad, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es absolutamente devastador. Alejandra y Juliana son de admirar. Han pegado los pedazos, se han hecho cargo de sus vidas, han cuidado a sus hermanos y de paso han honrado la memoria de sus mamás con su ejemplo y ahora con la idea de ayudar para que otros niños no sufran como les tocó a ellos. Me siento orgullosa también como de poder ayudar. Ya hice las paces obviamente con mi historia y cuando tú haces las paces con algo tan doloroso es como que ya me pasó a mí, ahora qué quiero hacer con esto. Le pasó a mi mamá, su nombre logró esto. Qué orgullo pues que o sea, en medio de tanta tristeza pues estemos ayudando a más mujeres, yo esté ayudando a más niños, eso espero con mi historia. Yo me siento orgullosa porque sé que el nombre de mi mamá está en una ley que sirve a muchas mujeres, que lastimosamente van a quedar impunes, pero que no debería pasar, ¿no? Porque fue precisamente Rosa Elvira la que inspiró la ley que lleva su nombre, que tipifica el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación. Que no da beneficios a los victimarios y que obliga además a penas de hasta 50 años de prisión. Ahora el turno es para los sobrevivientes. Juliana es publicista, vive independiente, es profesional y trabaja en una agencia en donde valoran mucho su talento. Una frase que yo dije cuando chiquita es que mi mamá se había vuelto famosa después de muerta, porque para mí era raro verla en todo lado y yo decía, pero ¿por qué no pasó cuando estaba viva? Y eso es triste. Alejandra ha aprendido a sanar y después de unos años muy tristes, siente que ya tiene un espacio para sus sueños. Mi sueño es conseguir mis cosas, un posible hotel y ya no estar aquí, pues en Bogotá, sino enfocándome en las cosas en las que me propongo conseguir. ¿Te gusta el clima caliente o clima frío? ¿Dónde será ese hotel? No un clima caliente. ¿Con mar o piscina? Yo las dos. Pero playa, mejor dicho. Sí. ¿Pero ya conoces el mar? No, no, señora. ¿No? No. ¿Ese sueño tuyo también lo compartía tu mamá, Carolina? Sí, sí, señora. Siempre me impulsaba y me acompañaba en todo lo que yo quisiera. Y me centraba. Mi mamá era muy fuerte. Entonces yo siento que ella eso lo sembró en mí y en mis hermanos. Entonces por eso nosotros hemos sabido llevar todo esto. Yo sé que ella está orgullosa de nosotros. Orgullosa es poco. Ojalá que las dos puedan realizarse como mujeres, puedan tener una larga vida y que sus relatos sirvan para que no olvidemos a tantos niños y niñas que han quedado rotos por esa violencia de género que no da tregua. Las leyes son un camino, además de lo que nos toca al resto, educar desde los primeros años para que aprendamos a respetar las diferencias, las libertades, pero sobre todo valoremos la vida de los demás. A la ley huérfanos por feminicidio solo le falta la sanción presidencial y bueno, luego implementarla. Es que hay muchos niños, urgente, necesitando apoyo. Nos vemos, los espero después de comerciales. Un abogado con mucha calle y por fin 30 años después, con todas las de la ley. Ya nos vemos. La vida de Gustavo Yepes es poderosa. Fue harapiento y drogadicto que anduvo por las calles de Medellín durante 30 años, sí, 3 décadas. Pero con mucho esfuerzo logró resucitarse. ¿Y de qué manera? No solo batalló para rehabilitarse, sino que al tiempo se propuso terminar su carrera, aunque fuera ya un veterano.
José Monsalve lo acompañó a clases. El doctor Yepes buceó en las peores tinieblas de la Universidad de la Vida y sobrevivió. El habitante de calle para la sociedad no vale nada. Créanme, no vale nada. Somos unos desechables, que es lo que ellos dicen, los desechables. Lo maltratan a uno demasiado. A mí me tocó ver casos durmiendo donde llegaban y se le orinaban a uno en la cara. Nos daban garrote. Me tocó ver que le echaron candela a uno. La historia de Gustavo, del hasta hace poco habitante de calle, drogadicto consumado y ahora abogado titulado nada menos que de la Universidad de Antioquia, don Gustavo León Yepes Giraldo, es la historia de alguien que resiste aunque la vida lo aplasta cada día. Sí, ya era totalmente habitante de calle, no me bañaba, sucio, asqueroso. Tiene 71 años, nació en Medellín y ahora es uno de los egresados más insignes. El recuento de su vida desde la niñez hasta hace poco podría titularse Todo mal. Mi infancia fue muy tormentosa porque mi padre era un hombre pues, adicto al alcohol y tenía la costumbre de los viernes emborracharse y siempre hacía escándalos y quebraba todo, envenenaba la comida. Viví con mucho miedo, mucho temor de él. Gustavo creció acá en la capital de Antioquia, en el barrio Boston. Tenía 2 hermanos y una hermana. Él era el menor y el más temeroso de su padre violento. Porque él combinaba la cerveza, el aguardiente y el diazepam, que era pues la droga de la época. Y cuando entraba en esas crisis, en esas locuras, ¿qué hacía? Pues nos echaba para la calle, sacaba un revólver y nos sacaba punta de plomo, que botaba la comida, hacía escándalo, quebraba todo. Parece un personaje fugado de la novela más lúgubre de Fernando Vallejo. El escritor se sonrojaría con la historia del padre de Gustavo, demente, borracho y criador de perros. Él era muy amante de los perros y en una borrachera le cascó al perro y el perro lo mordió y entonces consiguió un matón ahí y le pegó puñaladas, varillazos a ese animal, ¿me entiendes? Hasta balazos. Todo el barrio al frente del balcón viendo ese espectáculo. Era mucho peor que una familia disfuncional. Su papá lo agredía, sus 2 hermanos lo detestaban, su hermana lo menospreciaba y a su mamá solo le importaba ella, su hija. Ellos nunca tuvieron una actitud de apoyo, de afecto, ¿no? Eso era un hogar muy frío, hermanos. Buenas, ¿qué hay? Hola, don Gustavo, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Usted qué ha hecho? Ahí vamos, te Cuénteme. cuento. Gustavo no tenía hogar, su casa era solo un techo y lo que encontró afuera fue peor. Yo cuando era niño, pues era acólito de la parroquia. Acólito. Sí, allá tuve experiencias muy pesadas con esos curas. ¿Usted fue víctima de abuso? Sí, pero el día que yo le puse la caja a mi mamá, lo que me había pasado con el cura, me pegaron una pela que por mentiroso, que porque, que como decía eso de los padres, que eran los representantes de Dios, me pegó una pela. Después, ya de muchacho, arrancó a meter drogas. Marihuana, sí, comencé con un bareto, me gustó y desde ahí comencé. Cuando fui entrando paulatinamente en el bazuco y ya pues fui decayendo más y más y más y más. Fue un muchacho muy inteligente, pero todavía más conflictivo. Lo expulsaron del colegio, así que terminó el bachillerato en el anexo de la Universidad de Antioquia. Porque esta es la foto cuando me gradué como bachiller. Y en el primer intento pasó el examen de admisión para estudiar la carrera de Derecho allí. ¿Qué edad tenía cuando se matriculó por primera vez para estudiar Derecho? 23 años, ¿Y cuánto alcanzó a cursar? 4 semestres. Apenas 4 semestres, pero cursados en 4 años por los recurrentes paros en la universidad pública. Estaba Pastrana de presidente. Entonces, fue cuando salió ese famoso estatuto estudiantil y hubo mucha bronca en la universidad. Pero él tampoco fue un estudiante modelo. Su deserción universitaria coincidió con el descenso en picada al infierno de la drogadicción. Yo era muy calavera con mi mamá y le robaba mucho plata, ¿sí me entiende? ¿Para consumir? Para consumir. Por ejemplo, me mandaba a pagar los servicios y me gastaba la plata, ¿cierto? Gustavo, ¿y recuerda la primera noche que pasó en la calle? Sí, porque pues, yo todavía vivía con mi mamá y yo era muy problemático. Entonces me echó en una carra, salí con la ropa y me fui. Me fui por los lados del barrio Boston a dormir por allá, que más o menos me conocían. Ya era un vagabundo de miedo cuando su familia lo buscó para decirle que su hermana, madre de 2 mellizos, moriría pronto si no aparecía un donante de riñón. Hombre, mi Dios, sí, lo que yo voy a hacer, la beneficia a ella, pues que se salve ella y yo, pues, no importa lo que me pasara, ¿cierto?
pues yo le pedí a mi Dios realmente que le diera la oportunidad de vivir porque tenía hijos. No le dio muchas vueltas al asunto, procuró estar limpio unos días, acudió a los exámenes y donó su riñón. Y luego no esperó ni a que su hermana le agradeciera. Al otro día me levanté, me bañé, me vestí y me fui caminando y seguía consumiendo. ¿Y qué pasó con su hermana, Gustavo? ¿Recibió el riñón y qué pasó después? Se murió a los 6 meses. Ese episodio terminó de resquebrajar la agria relación con su familia. Le culparon y lo cancelaron para siempre. De habitante de calle, más o menos 30 años. Gustavo nunca más ha vuelto a convivir con una familia. Nos enseñó la habitación elemental en la que vive pagando un arriendo de 450.000 pesos mensuales. Esta es mi humilde habitación. ¿Hace cuánto vive acá? Desde noviembre del año pasado. Apenas tiene una cama, un tocador, algunos libros y enseres, un computador portátil prestado, algo de ropa y 2 sobres con fotos y documentos. Es que la calle es muy dolorosa, mano. Uno dice tirar una calle ahí sin ofender al animalito, como un perro. Es muy poco lo que tiene en esta estrecha habitación, pero claro, es mejor que el ayer en las calles. Me mojaba todo en la noche, o me pegaban, me maltrataban. Lo humillan a uno mucho, hermano. ¿Vivía muy triste? Sí, pero yo nunca en la vida, por más problemas y conflictos que haya tenido, jamás he pensado en suicidarme. Nunca pensó en terminar su vida por mano propia, pero sí saludó a la muerte muchas veces. Una vez alguien me puso un revólver en la frente y yo le dije, hermana, pues si usted me pega un balazo, me arregló la vida y se fue. Otra vez, la policía lo molió a golpes. Y una noche llegaron en una moto y me agarraron a patadas, me volvieron una melodía, hermano. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo ahí y me decían, perro hijo de tantas, vale más un perro que vos. Y a eso hay que sumarle un garrote igual o peor, el pan envenenado de personas para quienes un indigente es algo anulable. Me dieron un arroz, estaba lleno de vidrios, no me lo comí. En una parte tenía una empanada llena de mierda. La gente, hermano, es muy mala. Gustavo, mejor que nadie, sabe que detrás de cada andrajoso hay una historia no necesariamente deseada. Yo para juzgar, criticar a una persona de la calle, tendría que conocer su historia, el por qué es habitante de calle. Porque yo conocí gente muy valiosa, médicos, ingenieros, abogados, psicólogos, de todo. ¿Por qué estaban allá? Uno no sabe. Cada loco con su cuento y el de Gustavo, aún devorado por las drogas, era estudiar, aprender. Siendo habitante de calle, de cuando en cuando pasaba el día en bibliotecas públicas comiendo libro. Yo he sido un excelente lector desde muy joven. Acostumbraba a ir a la biblioteca, a leer mucho, sobre todo a Confama y a Confenalco. ¿Siendo habitante de calle? Sí, pero cuando iba me bañaba y me organizaba, como le digo. ¿Cómo logró usted resocializarse? Me hice amigo de una niña, habitante de calle, y me habló del programa de Centrodía. Me animó a ir allá. Y entonces yo comencé por la primera etapa, que es el patio. Y en el patio uno entra y a las 6 de la mañana se tiene que bañar para poder desayunar. Liberarse de la adicción le tomó años. Fue un camino con premios de montaña y duras recaídas. Yo estuve, después de seguimiento, muchos años en la calle otra vez, hasta que ya pues no me aguantaba, hermano, llorando, volví y me dieron la oportunidad de volver al hotel. Y en el hotel me dijeron que si quería, había un programa de 1 año en una finca agrícola. Yo me fui para allá 1 año. Y cuando al parecer salía de la muerte en vida, el cuerpo dijo basta. Usted está en unas condiciones muy malas. Vaya por urgencias, hepatitis y cirrosis. Estuve 1 mes y 15 días encerrado en el hospital. Entonces salí pues desintoxicado. Salió del hospital casi en los huesos, pero con la mente encendida y sobre todo con la determinación de rescatarse. Decidió escribir una carta a la Universidad de Antioquia. La carta decía, fui estudiante durante la década del 76, pero por problemas de orden público, paros, me retiré y me convertí en habitante de calle y en un adicto a las drogas. Si me dan la oportunidad de volver y terminar mi carrera. La universidad le prestó ayuda. Gustavo hizo los trámites de rigor y fue admitido en 2016. Tenía 63 años. Los profesores que encontré estudiaron conmigo, como 5 o 6. Los que eran en ese entonces compañeros, ahora los encontró como profesores. Sí.
En 2016 volvió a ser estudiante y seguía siendo habitante de calle, pero estaba empeñado en salir de la fosa. ¿Tuvo que continuar o arrancar desde cero? Me tocó comenzar desde cero. Toda la carrera desde cero. Toda completita. La Secretaría de Inclusión Social de Medellín ofrece apoyo a quienes intentan dejar de ser habitantes de calle resocializándose. Don Gustavo lo conozco hace aproximadamente 2 años. Cuando vino acá a la oficina estaba todavía cursando sus estudios en Derecho. Desde ese momento empezamos un contacto bastante constante con él acá en el acompañamiento desde seguimiento. Esta sede se llama Casa del Egresado y es la última fase del proceso de rehabilitación. Somos parte de un sistema para que sepan que no están solos en su proceso, porque siempre puede haber diversas situaciones que los lleven a tener algún evento de consumo o a presentar alguna recaída o algún proceso de ansiedad. Y ahí es donde entramos nosotros básicamente a apoyarlos y a recordarles que sí se puede continuar sin recaer. Una profesora. En la facultad, Gustavo encontró antiguos compañeros de pupitre que ahora eran sus profesores. Más de uno le tendió la mano. La pieza, la alimentación, los transportes, las fotocopias, las impresiones, muchas cosas, claro. Hacer la carrera le tomó 8 años. En un par de ocasiones tuvo que cancelar el semestre por razones, ahora sí, de fuerza mayor. Me dio cáncer en el hígado, sí. Entonces me tocó salir y un semestre. Y otro porque estaba muy mal pues de plata para pagar la habitación, para comer. Entonces me tocó vivir 1 año en un asilo de ancianos. ¿Por la pandemia tuvo que también suspender? No, yo en la pandemia no suspendí. Muy difícil, muy complicado, pero lo logré hacer. Escribió la tesis de grado sobre su propia historia y el semestre pasado finalmente logró graduarse. Todo el auditorio lo aplaudió. Cuántas tristezas, soledades, recaídas, humillaciones. Le demostré a ese tipo de personas que cuando hay interés, sí se puede, sí es capaz. Ahora, soy profesional y abogado más por los esfuerzos que seguramente el de arriba hizo por mí. Lo acompañamos a los grados allá en la Universidad de Antioquia. Fue bastante emotivo y muy bonito ese evento porque fue muy ovacionado. Yo diría que prácticamente todo el auditorio lo aplaudió primordialmente a él, más que a nadie. ¿Y hace cuánto no consume? Ya en este momento no, porque yo ya me valoro como un profesional del derecho, como un abogado que soy. Yo soy un hombre de carne y hueso. No soy un cuerpo glorioso ni un ser angelical, pero por lo menos yo todos los días, cuando me levanto a las 3 de la mañana, me hago una terapia. Vos podés, yo soy capaz, yo soy el hombre más inteligente del mundo, yo puedo, pues me hago esas terapias mentales. Hoy no consumo, porque hay que decirlo todos los días, hoy no consumo. El mismo día de la graduación presentó su diploma y acta ante la judicatura para conseguir la tarjeta profesional de abogado. Los amigos que me llaman a que vaya y haga una gestión en el tránsito para alguna audiencia, entonces la pide porque ya tengo la tarjeta, o alguna vuelta a un pueblo a llevar documentos o a pedir. Con esas gabelas sobrevive, pero ahora lo que necesita es trabajo de tiempo completo en su profesión para atender los problemas de salud y dejar atrás definitivamente la miseria. Si yo fui capaz, con la edad que tengo, ser abogado de la Universidad de Antioquia, soy capaz de lo que sea. Pues lo digo con orgullo, soy capaz de lo que sea. Gustavo, qué duda cabe, es uno de los abogados con más mérito en este país de abogados. Ahora necesita que la estigmatización quede atrás y se le dé paso al profesional que llegó a ser contra viento y marea. Según el DANE, hay un aumento preocupante de los habitantes de calle. En el 2021 había 6.300 vagabundos sin techo y hoy se calcula que son 8.000. Sobre mi doctor Yepes necesita una oportunidad porque aunque tiene título y tarjeta de abogado, no tiene familia, no tiene recursos y tampoco tiene plan de salud. Necesita un trabajo para seguir adelante con todas las de la ley. No se vayan, los espero después de comerciales. La Selección Colombia de Tecnología viajó a un mundial y la sacó del estadio. Ningún cuento chino. Ya nos vemos. Mientras todos hacemos fuerza para que la Selección Colombia de Fútbol clasifique al Mundial del 2026,
Hay otra selección que ya clasificó a su propia Copa del Mundo, la Selección Colombia de Tecnología, integrada por un grupo de jóvenes ingenieros de la Universidad del Cauca, que superaron todo tipo de obstáculos para competir en China contra los mejores equipos de los 5 continentes. Diego Rubio viajó hasta Shenzhen, la capital tecnológica asiática, para acompañar a la otra selección Colombia, donde hay Luchos Díaz y James Rodríguez, cracks en temas informáticos y matemáticos. Eso sí, ningún cuento chino. Lastimosamente han habido cosas que opacan, ¿no? Opacan la historia que tenemos. Nos quedamos rezagados en la violencia y en la guerra. Mucha atención, 2 atentados terroristas se registraron hace pocos minutos en el Cauca. Nosotros como jóvenes no queremos proyectar ese tipo de imagen. Lo último nos llega desde el municipio de Suárez, en el Cauca, donde se reporta el hostigamiento de la estación de policía. Siempre lo que ven en las noticias son cosas malas y qué chévere que vean que el Cauca no es solo guerra, no es solo narcotráfico. Que otro ataque con drones dejó 3 heridos, que un policía fue asesinado por un francotirador, que una nueva bomba explotó en una nueva estación de policía. Las noticias que llegan desde el Cauca suelen ser preocupantes, pero por fortuna, el departamento también produce historias esperanzadoras. Muy chévere que tras de a veces de semanas en las que salen unas noticias nada agradables para el Cauca de guerra, llegue una noticia que diga que resaltamos en la parte de tecnología, que vamos a representar al país. En noticias y en general salga de que realmente hay chicos y jóvenes que están representando de mejor forma nuestra ciudad y departamento. No puedo negar que el departamento del Cauca es un lugar muy golpeado por la violencia, pero también hay otras cosas que podemos destacar. Y entre esas historias que la guerra no ha opacado, y que por supuesto vale la pena destacar, está la de un grupo de estudiantes de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca que logró algo que para muchos parecía imposible. Clasificó una de las competencias de tecnología más reconocidas del mundo. Podríamos decir que estamos en el Mundial de Tecnología. Así es, en el Mundial de Tecnología. ¿Y ustedes aquí. son? La Selección Colombia. Sobre todo que este año somos la única universidad que está representando a Colombia. El departamento que nosotros venimos, que es el Cauca, donde pues se genera tantos conflictos. A pesar de todo ello, logramos vencer y estamos en una final mundial. Sí, la fase final del ICT Competition es algo así como una Copa del Mundo para genios informáticos, donde se compite en un deporte que exige habilidades de computación y matemáticas excepcionales. Y el objetivo principal, el gol, es encontrar soluciones prácticas e innovadoras para problemas tecnológicos. Esta es una competencia como de conocimientos tecnológicos. Es básicamente demostrar que tienen todo el conocimiento teórico y los fundamentos, y ya después tiene una parte, un componente práctico. Entonces, en el que se pone a prueba precisamente que ellos sepan hacer todo eso que tienen en la teoría. Y si, por ejemplo, en un mundial de fútbol la selección Colombia debe competir contra equipos de todos los rincones del planeta, pues en este mundial, organizado por la gigante tecnológica china Huawei, pasa lo mismo. Nuestra selección de ingenieros jóvenes se enfrentó a 95 equipos universitarios de 46 países. Alemania, Camerún, Irán, Túnez, Italia. ¿Quiénes son los rivales más difíciles? Claramente China. En tecnología está demasiado avanzado. Estamos al nivel de universidades en China, de universidades en Rusia. En conocimientos de tecnología, sí. A veces uno cree que no tiene las mismas capacidades que personas de otras regiones. Pero eso es mentira. Sí. Se Eso llega. Solamente es un límite mental. Y estos atletas del high-tech no solo han superado sus propios límites para estar en la fase definitiva de este mundial, también tuvieron que superar 3 rondas eliminatorias dificilísimas. Para que se haga una idea sobre la dimensión de la competencia, a la primera fase de clasificación se inscribieron casi 1 millón de jóvenes de más de 2.000 universidades en más de 100 países. Primero tienen que participar contra todos sus compañeros de la universidad. Presentan una prueba y los mejores puntajes de la universidad son los que conforman los equipos. Y luego contra todas las universidades que pasen en Colombia, que tengan los mejores puntajes. Y después de ello competimos a nivel regional de Latinoamérica. Ya nos enfrentamos con países como Argentina, Chile, Brasil. Logramos vencerlos y pues llegar hasta este momento que ya es la gran final. Colombia clasificó en 2 de las 4 categorías posibles. Network o redes, que consiste en conectar de forma creativa y segura un sinnúmero de redes y dispositivos, y cloud o nube, en la que básicamente hay que organizar miles de archivos y de servidores en la nube.
Yo pertenezco al equipo de Network. Lo que nosotros hacemos es configurar lo que es la red empresarial. También es configurar políticas de seguridad, hacer unas normas donde solamente la parte exterior pueda ver lo que nosotros le permitamos. En Cloud manejamos 3 tecnologías, que es Cloud, Inteligencia Artificial y Big Data. Es, digamos, montar toda la infraestructura de una empresa, por ejemplo, todos sus servidores, todos sus equipos tecnológicos y demás pueden estar montados en la nube. Cada equipo estaba compuesto por 3 jugadores, todos a punto de graduarse o recién graduados de la universidad. Y los 2 equipos colombianos compartían la misma entrenadora, Catalina Muñoz, la profe Cata, una maestra en ingeniería que ha sido profesora de cálculo y de circuitos, pero que ahora es más como una directora técnica. He tratado es como de mostrarles el camino, de decirles, miren, esta es la competencia, qué necesitan, qué dudas tienen, es hacerles un acompañamiento y mostrarles un poco el camino. Al igual que la profe Cata, Erika Valencia y Fabián Pérez nacieron en el Cauca. Hacen parte de los ratones de biblioteca, de los ratones de computador, que participaron en este mundial hecho a su medida. Y los 2 repiten lo mismo, que en su departamento hay mucho más que mostrar que esa maldita violencia que solo en los últimos 3 años ha dejado más de 3.000 muertos. Cada estudiante que nosotros tenemos es un joven que nosotros le estamos quitando a la guerra. No todo puede ser guerra, porque exactamente como que nosotros podríamos no haber estudiado, estar, no sé, en otras cosas. Sí, muchas veces pasa eso en el Cauca. Los jóvenes, no sé si sea por obligación o por la vida un poco más fácil, optan por este camino. ¿De qué? De toda la guerra. Erika tiene 26 años. Nació en Popayán, la capital del Cauca. Y en este mundial donde en vez de gambetas y toque-toque hay códigos y operaciones, fue la única mujer que representó a Colombia. Para algunos podría parecer un dato anecdótico, pero no lo es. Sobre todo si tenemos en cuenta que según la ONU, menos del 20% de los ingenieros en el mundo son mujeres. Las chicas muchas veces pueden como surgir con miedos, pero no es como que esto sea una carrera de hombres o solamente va a ser para ellos, sino que las mujeres también podemos. Mira, tú. Claro que pueden. Y para demostrarlo, Erika viajó con sus compañeros de selección hasta Shenzhen, la ciudad hipertecnológica en el sur de China donde se juega este mundial atípico. Y hasta allá los seguimos. Y los vimos entrenar hasta en los buses los días previos. Y les hicimos fuerza cual barra bravas cuando les llegó la hora de representar al país. ¿Qué es más difícil, que la selección Colombia de fútbol clasifique al Mundial o que ustedes clasifiquen al Mundial de China? Creo que Colombia. ¿Es más fácil que ustedes clasifiquen a este Mundial? Yo creo que sí. Y si ustedes son la selección Colombia, ¿usted quién es? Me considero como Lucho Díaz en este ámbito tecnológico. Pero llegar hasta suelo chino viniendo desde el Cauca no es nada fácil. Ni siquiera para el Lucho Díaz de la tecnología. Primero el equipo tuvo que volar desde Popayán hasta Bogotá. Y después hasta Panamá y 13 horas más hasta Turquía y 10 más hasta la República Popular China, el gigante asiático, el anfitrión de la fase final del ICT Global Competition. Let's welcome teams from the Middle East. Cuando yo nací es un contexto totalmente diferente al que estamos viendo pues acá, o sea, no hay nada de tecnología en ese momento, imagínate, y ahora estar aquí pues es algo grandioso. Okay. Un cuento chino. Cuento chino, llegamos a China, del Cauca a China. Llegamos a Shenzhen, una ciudad limpia y silenciosa, una metrópoli fundada hace solamente 46 años y levantada en tiempo récord. Hoy tiene más o menos 20 millones de habitantes, el doble que Bogotá, y es la ciudad del mundo con más rascacielos. Hay unos 500 edificios de 150 metros o más, y mientras usted ve este programa, seguramente ya terminaron de construir otro. Me gusta el orden, las cosas tecnológicas que uno ve. Toda la tecnología, toda la infraestructura, todo lo bien que está diseñado, es como cómo logran eso en tan poco tiempo. A los edificios tan grandes que hay acá, o sea, son demasiadas cosas, robots. Shenzhen es la capital tecnológica de China, un país que a su vez se ha convertido en la capital tecnológica mundial. Es conocida como el Silicon Valley asiático por la cantidad de empresas de tecnología que alberga. Más del 70% de los carros y las motos que llenan las calles son eléctricos. Tiene el mercado de tecnología más grande del planeta y uno se cruza por ahí con robots de todo tipo. Hay robots policía, hay robots mascota, hay robots domiciliarios. Nos traen agüita. Las entrevistas con nuestros cracks de la tecnología las hicimos en el Centro de Investigación y Desarrollo de Huawei. Es una ciudad empresarial majestuosa, inspirada en diferentes capitales europeas del Renacimiento.
De hecho, moverse entre sus diferentes edificios, a los que se puede llegar, ojo, en un tren interno, es hacer un pequeño tour por Europa. París, Verona, Granada, Oxford. ¿Se la cree? Muchas veces llega como ese síndrome del impostor, como no, yo no puedo, yo no sé eso. Yo pienso que ellos, que el hecho de que están acá ya son ganadores. Pero devolvámonos un poco. Volvamos a los orígenes de los jugadores de nuestra selección. Si bien Erika es de Popayán, el resto pasaron sus primeros años en pueblos alejados no solo de las grandes ciudades, sino también de la tecnología. Municipios rurales donde el servicio de energía era intermitente, los computadores escaseaban y ni hablar de la señal de internet. Como una paradoja de la vida, ¿no? En un lugar donde no hay tecnología, salimos unas personas que vamos a representar a Colombia en un mundial de tecnología. La formación de base que ellos tienen les hace que sea difícil. Cuando en su vida han visto como una parte de, no sé, un circuito, un transistor, un osciloscopio. Un sueño en el hecho de decir, voy a conocer el mundo y viajar cuando uno es niño y mira. Fabián, por ejemplo, nació hace 27 años en La Vega, un pueblo del Cauca donde los jóvenes parecían estar destinados a trabajar en cultivos de café o fincas ganaderas o quién sabe qué más. En ese contexto, era difícil pensar que de ahí saldría una joven promesa de la ingeniería, y más si le sumamos el pequeño detalle de la guerra. Como la guerra estaba tan disparada cuando éramos niños, pudimos haber terminado en grupos al margen de la ley, pero mira, o sea, la educación, el estudio nos ha permitido acceder a nuevas oportunidades. Y lo mismo podría decir cualquiera de los otros jóvenes que integraron la delegación colombiana en China. Mauricio y Juan Manuel, que crecieron en Salado Blanco y Teruel, en el Huila. O David, que es del corregimiento de Cajete, en el Cauca. O Brian, de Sevilla, en el Valle. Lo que sí han compartido todos desde niños es el amor por el estudio. Y las notas sobresalientes, claro. Siempre pilísimas. Sí, en lo general siempre me saqué por ello. Ser muy juiciosa. La primera en matemáticas. Sí, como la nerd. No tan nerd, como el ñoño del salón, pero sí izaba la bandera y todo. Y como en una venganza de los nerds, pero a la colombiana, los miembros de esta selección de genios se convirtieron en algunos de los mejores ingenieros de la Universidad del Cauca. Algo más que meritorio, porque, ojo a este dato, de las 9 ediciones que lleva la ICT Competition, es la tercera vez que clasifica un equipo de esa universidad, y todos bajo las órdenes de la profe Cata. Es que una cosa es tener el conocimiento, saberlo manejar, y otra cosa es que nosotros tengamos la tecnología. Lo que pasa es que en nuestro país nos falta es el capital para poder plasmar esa tecnología y poderla ver. Pero la parte intelectual y en la parte académica tenemos un muy buen nivel. Y llegó el gran día, el día de la competencia, el día de demostrar que sí tenemos ese nivel del que habla la profe Cata. Fueron 8 horas de concentración absoluta y también de encierro absoluto. Sin celulares, sin ayuda de ningún tipo de inteligencia que no fuera la de ellos mismos, sin contacto con el mundo exterior. Es largo el desafío que les ponen y el desgaste mental, el venir, pues este cambio de horario. Por más de que tú a veces estés preparado, los nervios, no sé, te pueden jugar una mala pasada. He conocido chicos de otros equipos que llegan a la prueba y quedan en blanco, como de tanta presión. Pero la presión no dejó en blanco a nuestros seleccionados. Y los 2 equipos compitieron a la altura y cumplieron con las expectativas. En redes compartimos el 3er lugar con un par de universidades más. El equipo de Nube, por su parte, quedó de segundo, también empatado con otros. Ambos recibieron aplausos, medallas, ovaciones. Misión cumplida. ¿Qué admira usted de esta selección Colombia de tecnología? Parecen súper inteligentes y súper dedicados, porque mira que no es fácil, es que son muy berracos. ¿Se la cree? Sí, claro que me la creo. Y gracias a eso estoy aquí. ¿Qué sabe decir en chino? La palabra que más queremos usar es como xie, que es gracias. Y así, con un xiché, con un gracias, la selección Colombia de tecnología terminó su aventura en el Mundial. Y dejó en alto el nombre del país. Y demostró que en el Cauca hay noticias positivas que sí da gusto contar, como este cuento chino que tuvo un final feliz. La profesora Catalina ya está preparando a los jóvenes ingenieros que van a conformar el equipo de la Universidad del Cauca para el próximo Mundial de Tecnología. La idea es escribir otro capítulo de ese cuento chino. Es un buen cuento.
Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co, o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. Esperen Séptimo Día, colombianos que emigraron y dicen que fueron engañados por ofertas que prometían un mejor futuro. Algunos fueron abandonados a su suerte y otros perdieron su inversión. Promesas que terminaron en desilusión. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.